¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. El proceso constituyente es uno de los temas que ha estado justamente en la palestra, en la opinión pública en el transcurso de los últimos meses, por la importancia que tiene y obviamente porque va a permitir conformar o crear una nueva constitución, una nueva carta fundamental para nuestro país. Uno de los temas que se ha debatido en el Congreso Nacional es el de los escaños reservados para los pueblos originarios, la participación de nuestros pueblos en la elaboración, bien digo, de esta nueva carta fundamental. Vamos a conversar sobre eso, pero antes vamos a revisar la siguiente nota. La Sala de la Cámara aprobó la reforma que asegura escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. La norma crea 17 escaños reservados dentro de los 155 para las 10 etnias reconocidas legalmente en el país, los que serán electos en un nuevo distrito y a través de un registro especial. El texto establece que del total de escaños protegidos se asegurarán 7 para los mapuches, 2 para los aymaras y 1 para el resto de los pueblos: Rapanui, quechuas, atacameños, diaguitas, collas, cahuéscar, changos y yaganes. Dichos cupos deberán ser descontados por el CERVEL de los distritos con mayor población indígena y no podrán restarse de divisiones territoriales en que se elijan solo 3 escaños. Además, se consagra un mecanismo de asignación paritaria que establece que cada candidato deberá inscribirse designando una candidatura alternativa del sexo opuesto y, por otro lado, fija una cuota de un 5% de las listas para candidatos con alguna discapacidad. Cabe agregar que por no alcanzarse el quórum requerido, no se logró incluir en esta ley un cupo adicional para el pueblo afrodescendiente. Teníamos ahí la nota introductoria con lo que ha sido la tramitación legislativa, o lo que fue, mejor dicho, la tramitación legislativa de esta importante iniciativa que permite los escaños reservados para la Convención Constituyente. Para conversar acerca de este tema, establecemos el diálogo de inmediato con los diputados Jorge Radcliffe y también el diputado Mario Venegas, quienes nos acompañan en esta oportunidad aquí en Puntos de Vista. Primero, parto saludando al diputado Radcliffe. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar junto a nosotros. No, muchas gracias a ustedes, saludarte a ti especialmente y también a todos nuestros queridos televidentes. Lo propio con el diputado Mario Venegas. Diputado, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy en esta jornada. No, gracias a ustedes, siempre un gusto. Comenzamos de inmediato porque hay varios temas que tenemos que tocar hoy y vamos con el que nos convoca, que es esta convención constitucional y el tema de los escaños reservados. Hubo mucho diálogo, mucha conversación, muchas negociaciones para lograr finalmente que el proyecto viera la luz. ¿Es, diputado Radcliffe, se lo consulto a usted primero, el resultado esperado o es la participación suficiente que tienen los pueblos originarios en esta convención? A ver, yo creo que es un tema que no va a ser fácil de definir hoy día por cuanto a la participación de nuestros pueblos originarios en esta padrón especial o elección especial. Se va a determinar el día donde ellos ejerzan su sufragio. Van a tener la oportunidad de elegir si efectivamente participan de ese escaño o votan por esos escaños reservados o votan por el padrón normal. Entonces ahí vamos a tener claro cuál va a ser efectivamente el interés que ellos tienen de poder participar. El hecho que se haya abierto esta posibilidad para que ellos puedan elegir sus propios representantes que no sean patrocinados especialmente por partidos políticos o por algún sector en particular, sino que como representantes de los pueblos originarios, creo que es un avance, y aquí, si bien es cierto, costó mucho finalmente llegar a un consenso. Creo que es un avance importante respecto a este tema que todos los sectores políticos sentían que había que considerar y que, bueno, esperemos que finalmente tenga un buen resultado y que ellos puedan ejercer su voz en esta constituyente a través de este proceso que se va a establecer por primera vez en Chile. En ese mismo sentido, diputado Venegas, ¿usted está conforme con la cifra? Porque mucho se habló respecto a que la cifra resulta insuficiente respecto a la realidad que existe en Chile, la cantidad justamente de población indígena que tenemos o que viene justamente de los pueblos originarios. Bueno, digamos que en primer lugar yo también creo que es un avance, creo que era absolutamente necesario darles y garantizarles participación. Yo creo que el número se ajusta aproximadamente a las cifras oficiales. Según los datos, ¿no es cierto?, del último censo, son 12,8% de la población se declara o se reconoce indígena. De manera que 155 estamos dentro del ámbito. Lo que pasa es que algunos habían pedido, como suele ocurrir, 28, y ahí estuvo la discusión. Yo creo que no fue la mejor solución el que no fueran extranumerarios.
Es decir, porque creo que nos afectó, particularmente, Jorge estará de acuerdo conmigo, a nuestro distrito, por ejemplo, que tenemos solo, elegimos 4, nos quitan 1. Para poner un ejemplo, lo desprolijo y lo injusto que fue en el distrito inmediatamente al sur, que es el 23, que elige 7, le restan 1, igual que a nosotros. Entonces, ya nos perjudicaron la vez anterior, donde debiéramos haber tenido a lo menos 5 parlamentarios, porque esa fue una reglina ahí de última hora. Estoy hablando del redistritaje, y ahora nuevamente somos castigados porque en la práctica, ¿no es cierto?, si hay que reservar 1 para representantes de los pueblos indígenas, entonces solo se van a elegir 3 de las demás fuerzas o corrientes de opinión que haya en nuestro distrito. ¿Había forma en ese sentido, quizás, diputado Radcliffe, de buscar otra salida, o usted lo ve como dentro de las negociaciones que son o que fueron necesarias para materializar esta norma, quizás la única alternativa viable, la única alternativa que posibilitaba sacar la ley lo antes posible? Sí, bueno, efectivamente quedamos de alguna manera con un porcentaje importante de reducción de representantes. A nosotros nos rebajaron un 25% nuestros representantes de este distrito. Distinto a lo que ocurre, como ya señaló el diputado Mario Venegas, en el distrito sur, donde de 7 le bajan 1, es decir, ya viene siendo, no alcanza a ser un 20%, un 13% de disminución, teniendo presente que además solamente Temuco y Valle de las Casas tienen más población indígena que toda la población que tiene la provincia de Malleco, o por lo menos se reconocen como pertenecientes a los pueblos originarios. Por lo tanto, ahí, si bien es cierto, era necesario este tema, se le facultó al CERVEL hacer esta reducción. Efectivamente, como Distrito 22 quedamos mermados en el sentido de la representación que tengamos a futuro. Excederse más allá de los extranumerarios es un tema complejo, por cuanto generaba el gasto excesivo. Ya se había aprobado que eran 155, por eso es que lamentablemente este proyecto se rechazó en su tramitación, se prorrogó, y cuando se hizo el plebiscito debería haber estado establecido, cosa que la gente hubiese votado claramente cómo iba a ser esta convención, ¿no?, que iba a redactar la de mañana. Ahora, ya para ir cerrando este tema, diputado Venegas, esta posibilidad justamente de contar con estos escaños reservados o de aumentar la participación justamente de representantes de nuestros pueblos originarios, ¿nos va a permitir generar una mejor constitución? O, se lo planteo de otra forma la pregunta, ¿va a ir llenando algunos vacíos, algunos espacios de marginalidad, de postergación que han tenido los pueblos originarios en Chile? Sin duda, yo creo que no era siquiera impensable la posibilidad de tener un órgano constitucional en la que no hubiera representación de los pueblos originarios. Y no me refiero solo al más numeroso, que es el pueblo mapuche, que es el más significativo en nuestra zona, sino que el conjunto de los pueblos originarios. Además, el Estado de Chile, tal vez el problema más grave, político, de Estado que tiene, es cómo resuelve su relación con los pueblos originarios, que se expresa en nuestra región con dramatismo, con una cantidad de hechos de violencia, muerte, dolor, destrucción, que dan cuenta de un problema no resuelto por el Estado desde hace, yo diría, siglos. Y entonces, el que les reconozcamos la posibilidad de participar en la redacción de una nueva constitución, yo no resuelve el problema, pero sí abre puertas para que el Estado empiece a mirar el tema más estructuralmente y podamos nosotros, gente que vivimos acá, aspirar y soñar con que algún día nuestra región, nuestra provincia, tenga paz, tenga desarrollo y se erradique definitivamente la violencia. Y eso solo se logra desde una mirada política, de buena política, de política de Estado, y creo yo que por eso es que tiene mucho de simbólico el que se haya dado este paso, que yo valoro ciertamente con las deficiencias que ya enuncié inicialmente. Sí, y esta apertura justamente, esta necesidad de diálogo, de mayor conversación, de mayor prosperidad para los pueblos originarios se da justo
o esta conversación, mejor dicho, respecto a este tema se da justo en un momento que es tan complejo, diputado Rátges, para la región como el que se está viviendo, producto de los hechos ocurridos en las últimas horas prácticamente. Lo comentábamos hace un rato atrás, fuera de pantalla. Horas bastante complejas está viviendo la zona de la Araucanía, diputado. Sí, de hecho, debo señalar de que había sectores que no querían que se establecieran los escaños reservados. Gente que dice representar a nuestros pueblos originarios, pero que están por la vía violenta, que sienten de que estos escaños reservados es de alguna manera someterse al Estado de Chile. Aquellos que están en esa postura son los que han generado intranquilidad, falta de oportunidades, pobreza y claramente una situación que no quisiéramos desear para la región de la Araucanía. Hay hechos ocurridos recientemente, como el fallecimiento de un agricultor, como quema de camiones, de viviendas, de cementeras, un operativo que se realizó en un sector donde finalmente también resultaron heridos funcionarios de las policías, donde se demuestra ahí que en ese sector efectivamente hay armas. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo en lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía, porque este tipo de cosas finalmente se pueden ir replicando. La región de la Araucanía es productora de alimentos y por lo tanto tenemos que resguardar esa producción, esa generación de trabajo, porque también el hecho de que se atente contra ellos está atentando también contra la seguridad alimentaria de nuestro propio país. Sí, ¿cómo se aborda un tema tan complejo como este, diputado Venegas? Porque claro, usted lo mencionaba recién, el tema constitucional, el tema del diálogo, la apertura, obviamente que es muy importante y es un avance necesario que estaba pendiente hace mucho tiempo, pero por otro lado estamos viendo este otro tipo de situaciones que siguen lamentablemente llevándose prácticamente toda la atención y que dan cuenta de que el clima no es el mejor. ¿Cómo podemos abordar estos temas, diputado? Bueno, déjame decirte primero que yo quiero expresar mi profundo rechazo a los hechos de violencia que hemos comentado. Los he condenado siempre y lamentar profundamente la muerte de esa persona, Oswald Casanova, que no solo era un agricultor, sino que una figura política relativamente relevante, fue candidato a senador por esta zona, y aunque no comparto sus ideas, es una vida humana. Y yo creo que hay que lamentarlo siempre, cualquiera que sea, del lado que sea y de la etnia que sea. Lo segundo, yo creo que lamentablemente en nuestra región, lo que las autoridades de este gobierno han llamado la macrozona sur, ha naturalizado la violencia. La violencia con resultados de destrucción, de distintas naturalezas y muerte en ambos bandos, tanto de miembros de las comunidades indígenas como no mapuches. Y eso el conjunto de la nación creo que no lo entiende, creo que no lo ha resuelto. Y para ser justo, los gobiernos últimos han sido incapaces de resolverlo, y este gobierno particularmente creo que ha tenido una deficiencia absoluta en la materia. De hecho, recientemente se han anunciado la creación de un coordinador que supuestamente tenía que hacer esta pega. Claro, lleva relativamente poco tiempo, pero no hemos visto nada sustantivo en que eso haya cambiado lo que ocurre en nuestra región. Y esto pasa todos los días. Es que ustedes tienen que entender que esto es dramático, es de todos los días, todas las semanas, todos los meses, por años. Nosotros estamos conviviendo con la violencia, y violencia cada vez más extrema, como esta que cobra vidas y causa enormes daños, y que, como decía Jorge bien, bueno, genera condiciones para que se dificulte la posibilidad de que nosotros salgamos de la pobreza. Esta es una de las regiones más pobres del país, y nuestras comunas de la provincia de Mayeco en particular, que representamos, están las comunas más pobres del país. Todo esto genera un cuadro que es extraordinariamente complejo, y yo creo que el Estado todavía, los gobiernos no han tomado clara conciencia de que esto hay que abordarlo, pero abordarlo no con acciones publicitarias, comunicacionales, sino que abordarlo en serio. Sí, y eso hay que hacerlo con una política de largo y mediano plazo, digamos,
creo yo, porque no se va a resolver de la noche a la mañana. Sí, en ese sentido, diputado Radke, ¿cómo se puede abordar o cómo este gobierno particularmente puede abordarlo? Porque no son pocas las voces, incluso dentro de parlamentarios del propio oficialismo, que han cuestionado al Ejecutivo, particularmente al Ministerio del Interior, porque dicen que hay muchas reuniones, muchas, planes que se anuncian, pero hay poca acción. Por ejemplo, el diputado Mellado, de su misma colectividad, ha sido él bastante crítico con el Ministerio del Interior y con el propio gobierno, porque dice que la zona de la Araucanía sigue esperando. ¿Cómo se puede abordar este sentido? ¿O qué se puede hacer para que de manera, digamos, lo más pronta posible se puedan ir controlando estos temas que son tan complejos, diputado? Sí, a lo mejor no van a compartir conmigo la apreciación, pero a veces uno piensa que declarar un estado de excepción con mayor drasticidad, donde se restrinjan ciertas libertades, podrá ser también una alternativa de poder llegar a ciertos sectores donde lamentablemente hoy día las policías no están llegando. Hay gente que se encuentra capturada, se encuentra prisionera dentro de sus propias propiedades porque sencillamente no lo dejan circular libremente. En la zona de Arauco esta situación es muy, muy compleja, y también en algunos sectores de la provincia de Malleco. Claramente, si un gobierno declara una medida, un estado de excepción más drástico del que hoy día estamos viendo producto de la pandemia, a lo mejor va a haber un rechazo grande por parte de la ciudadanía y de distintos sectores políticos. Pero junto con el diálogo que debe existir con las comunidades que están dispuestas a dialogar, con los sectores que están dispuestos a colaborar, también se deben aplicar medidas más drásticas con aquellos que no creen que el diálogo es la solución más adecuada para este tipo de cosas. Ahí a veces el tema político influye más en todo lo que significa el tema de el tomar medidas drásticas respecto de esta situación. Y ahí, cada vez que se pide alguna medida más estricta, bueno, hay sectores que señalan de que se violan ciertas garantías, ¿no es cierto? Pero creo que en algunos sectores de la región de la Araucanía va a haber que ser mucho más drástico y tomar medidas como las que tomó ahora el coordinador de droga, donde había en este caso una acción ilícita de la cual había que poner término. Sí, no puedo dejar de preguntarles a ambos también en relación con este mismo tema, lo que hemos conocido en materia judicial en las últimas horas con la declaración por parte del tribunal de culpabilidad del carabinero Carlos Alarcón en la muerte de Camilo Catrillanca. Diputado Venegas, el delito que se le imputa es el delito de homicidio y también de homicidio frustrado en el caso del menor que acompañaba a Camilo Catrillanca ese día. ¿Conforme con cómo está avanzando esta investigación? Bueno, yo por doctrina y por respeto a nuestra institucionalidad, creo que no me es posible discutir los fallos de los tribunales de justicia. No corresponde, más aún como representante de un poder del Estado, en donde el principio de autonomía es súper importante. No obstante, creo yo que han dado a 2 años, a diferencia de otros casos, ya tenemos, ¿no es cierto?, hecho el proceso y hay la resolución por parte de los tribunales de culpabilidad en el caso del sargento Alarcón. Entiendo que es sargento. Y en consecuencia, incluso se va a dictar sentencia en los próximos días, dentro de este mes de enero. Yo creo que eso ayuda. No obstante, escuchaba declaraciones del padre de Camilo Catrillanca en el sentido que veía como una insuficiencia el hecho de que no se haya establecido responsabilidades sobre los que eventualmente en la jerarquía institucional pudieran ser responsables de estos hechos, ¿no es cierto? Primero de la acción, posterior del encubrimiento, etcétera, etcétera. Lamentablemente un fallo que para la familia, a juicio de las reacciones, y para el mundo indígena no parece suficiente. Yo, le insisto, no puedo comentar los fallos de los tribunales, creo que es una sana doctrina, pero sí mostrar mi satisfacción porque por lo menos ya se ha llevado proceso y se ha dictado
¿no es cierto?, ha declarado la culpabilidad en el asesinato y posterior también intento de homicidio, creo que es el otro, efectivamente, en el caso del menor que acompañaba a Camilo Catrillanca. En esa misma línea, diputado Radke, tampoco puedo dejar de preguntarle por este mismo tema. ¿Se agotan a su juicio las responsabilidades en la persona del ex carabinero Alarcón, en el marco del caso Catrillanca? A ver, en su momento, cuando ocurrió este hecho, el propio intendente de la región de la Araucanía renunció a su cargo producto de esta situación. Lo que también acarreó que posteriormente el propio ministro del Interior, una de los antecedentes que se tuvo en su momento para su destitución fue el caso Catrillanca. Por lo tanto, yo creo que ya está deslindada la responsabilidad política respecto a este tema. Señalar, ¿no es cierto?, que lamentamos y condenamos el fallecimiento de cualquier persona en cualquier circunstancia que haya ocurrido, sea de cualquier origen, sea de una comunidad indígena, sea un agricultor, sea un funcionario de Carabinero o de la PDI, como ocurrió también recientemente. Por lo tanto, condenar todo tipo de ese tipo de cosas, y como diputados estamos dispuestos, sea en este gobierno o sea en cualquier otro gobierno, a poder dictar normas o colaborar en la dictación de normas que vayan en la solución de los problemas que hoy día tenemos en la región de la Araucanía, entregando las facultades que sean necesarias a la policía o a los órganos investigativos para que finalmente se esclarezcan las responsabilidades en este tipo de hechos y se sancione efectivamente a los responsables y evitar las muertes que lamentablemente en la región de la Araucanía se han hecho habituales mes a mes. Bien. Bueno, diputados, les agradecemos el haber estado con nosotros durante esta jornada. Se nos ha pasado muy rápido el tiempo por la gran cantidad de temas y todos muy importantes que están sobre la palestra hoy en relación justamente con la región de la Araucanía. Diputado Jorge Radke, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti. También agradecer la participación de mi colega Mario Venegas, de los cuales nos conocemos hace mucho tiempo, y deseamos que la región de la Araucanía pueda vivir en paz, en oportunidades, porque el día que no seamos parlamentarios vamos a seguir viviendo acá y nuestros hijos el día de mañana también van a reprocharnos si no hemos sido capaces de solucionar un problema que por años se viene arrastrando. Gracias. Muchas gracias, diputado Radke. Diputado Venegas, también lo despedimos. Muchas gracias justamente por estar junto a nosotros hoy aquí. Sí, solo permíteme decirte que hay un matiz que yo quisiera hacer. Yo creo que si no cambiamos el paradigma y dejamos de entender esto no solo como un problema de orden público y seguridad ciudadana, que por cierto hay que hacer respetar la ley y perseguir los crímenes, delitos, etcétera, sino que lo vemos como un problema entre el político de la mayor envergadura, entre el Estado de Chile y su pueblo originario. Si no damos ese paso, no vamos a resolver esto. Cuando hagamos eso, vamos a encontrar que es muy complejo, muy difícil, pero la gente de la Araucanía y la gente de la zona sur se merece que hagamos ese esfuerzo. Y creo que los gobiernos, creo que ya no, porque le queda muy escaso tiempo, pero los que vienen, y espero con una nueva constitución, tienen que abordar este tema, si no nos van a poder garantizar a nosotros que podamos vivir en paz, como lo señalé. Muchas gracias, diputado. Bueno, ahí teníamos entonces la conversación, el diálogo con los diputados Jorge Radke y Mario Venegas aquí en Puntos de Vista. Temas de actualidad, temas de contingencia que están relacionados con la zona de la Araucanía y que son obviamente temas también de primer orden a nivel nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.